Voy a empezar haciéndoles preguntas. Quiero saber cuántos de ustedes tienen puestos de liderazgo en sus empresas, o son fundadores, tienen responsabilidad en sus emprendimientos. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen familia? ¿Son papás, son hijos, son esposos? Muy bien. ¿Cuántos son amigos de alguien? Bien. Hoy vamos a hablar, o tengo yo el placer de hablarles, de una conexión que a veces se nos pierde, que es la conexión entre nuestro bienestar como personas y nuestro bienestar social, nuestro bienestar como comunidad. Y a veces se nos pierde porque nos concentramos y tendemos a separar lo que podemos hacer para sentirnos bien, que tiene que ver con lo que Eleanor les hablaba, de hacer programas de desarrollo, de dedicar tiempo a nuestra salud física, a nuestra salud mental, pero resulta que hay un elemento clave de nuestro bienestar, que es nuestra salud y nuestro bienestar social. Hay un estudio que probablemente pueden haber escuchado, es el estudio de Harvard University acerca de la felicidad. ¿Lo han escuchado nombrar? Harvard siguió durante 82 años a más de 200 personas para saber qué los hacía felices. Y lo único que tenían en común, porque todos tenían hábitos de vida distintos, es que todos tenían excelentes relaciones sociales. Todos tenían amigos, vecinos, allegados con los que convivían y se sentían bien. Y en este elemento del bienestar social, las empresas son claves. Porque sí, todos somos familia, todos tenemos amigos, pero la mayoría de nosotros forma parte de una empresa o de un emprendimiento que tiene una cadena de valor que se relaciona con empresas. Entonces, este ámbito, y como Romina les decía, donde está el 40% de ese grupo poblacional al que podemos atender, es el ámbito que nos va a permitir cambiar las cosas. Es el ámbito donde vamos a poder hacer que de verdad no sea una persona la que tenga la oportunidad de incrementar su bienestar, sino todos aquellos a los que podemos impactar. Y las empresas no solamente pueden jugar a favor de las personas y de las comunidades, también pueden jugar en contra. Las empresas utilizan recursos, las empresas tienen dinámicas que cambian la cultura, y si las empresas no se dan cuenta, también pueden ser muy perjudiciales. Y yo quiero rápidamente con ustedes repasar qué es lo que hemos hecho como empresas. Y les digo qué hemos hecho porque yo tengo la maravilla de poder decir que hoy soy emprendedora social, pero mi carrera empezó en el mundo empresarial. Mi primera empresa la abrí cuando era muy chiquita, tenía 20 años y quebró más o menos a los 3 meses. Después de eso tuve la suerte de tener otras 2 que no quebraron y pude vender y decidí cambiarme al mundo social. Pero en el proceso de ser empresa tuve la oportunidad de trabajar con muchas personas y muchos empresarios con una genuina preocupación social, pero con poca información de cómo promover ese bienestar. Y una de las prácticas más tradicionales es la práctica de la filantropía, o era, porque eso ha cambiado mucho, hoy escuchamos hablar de la nueva filantropía. Pero desde hace 150 años los empresarios estaban acostumbrados a donar, a darle a una fundación para que hiciera algo, a darle a la comunidad para que hiciera el trabajo, pero ellos no se involucraban. Es tu problema mejorar tu bienestar como comunidad, no es el mío, yo estoy haciendo empresa. Hoy en día sabemos que eso no funciona. Michael Porter, a quien deben haber escuchado nombrar muchas veces, dice algo que a mí me parece la clave cuando queremos hablar de bienestar, y es: las donaciones no tienen ningún impacto en resolver los problemas de la sociedad. De hecho, me tocó trabajar hace unos años como consultor en un proyecto de una corporación de desarrollo entre varios países. No voy a nombrar el nombre. Ellos invirtieron más de 70 millones de dólares para cambiar cultivos ilícitos en América Latina por agricultura, pero nunca le preguntaron a la comunidad si la comunidad quería sembrar. De esos 70 millones de dólares, el 30% se fue por extorsión a grupos armados, y la maquinaria hoy está llena de selva en donde ellos trataron de hacer esos cultivos.
porque sencillamente nunca preguntaron qué era lo que la comunidad quería y qué era lo que era realmente el problema para ellos. Y ese es el mayor reto de la filantropía. El mayor reto de la filantropía, o de tener demasiado dinero y aislarnos en nuestras empresas, es que nos desconectamos de la realidad de las comunidades, que al final es la realidad de nuestros trabajadores. Porque esa gente que va a trabajar todos los días en nuestras empresas vive en alguna comunidad y es vecino de alguien. Así que la filantropía evolucionó y se convirtió en responsabilidad social corporativa. Dijimos, ahora sí, ya no vamos a donar, ahora nos vamos a involucrar. ¿Y a quién hicimos responsables de este proceso? Al Departamento de Mercadeo, que nos odia porque los pusimos a hacer algo que no entienden, que es una carga para su presupuesto y que además no ven ellos cómo generar el rédito para la marca. Durante muchos años, las empresas han intentado que la responsabilidad de las fundaciones empresariales sean su manera de hacer el trabajo, pero si no conocen a la comunidad, esto se convierte en un desgaste para los equipos que ponen a trabajar en ellos. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con Antonio hace unos años. Él es profesor de la Universidad de Navarra, y una de las cosas que él siempre dice es que la responsabilidad no funciona del todo bien, no porque las empresas no quieran que funcione, sino porque hay cosas que estamos haciendo mal. Y una de esas cosas es estudiar el problema. Si ustedes tienen que desarrollar un producto en sus empresas o un proceso, ¿qué es lo primero que hacen? Investigar, ¿cierto? Investigar la competencia, hacer benchmarking, analizar otros procesos, aprender qué es lo que pasa en el mercado. Cuando queremos trabajar en comunidades, pocas veces nos detenemos a escuchar a la comunidad. Y uno de los grandes errores de la responsabilidad social es que cree que lleva soluciones. Yo sé porque yo soy empresa, entonces yo voy a ir a resolver el problema. Y hay un dato muy interesante de un estudio hecho por la misma gente de The Gates Foundation sobre la cantidad de dinero que ellos han perdido tratando de crear franquicias sociales, porque pensaron que un modelo que funciona para sus empresas podría adaptarse a las comunidades en la India, y no fue así. Cientos de miles de dólares se han perdido durante más de 10 años de ese programa. Lo interesante es que ellos mismos lo analizaron y decidieron cambiarlo. Y ahí nació algo que un grupo de empresas empezó a trabajar hace unos años, que es el mercadeo social. Entonces, si yo no soy experto en implementar programas en comunidades, voy a ayudar a visibilizar la causa, porque eso sí lo sé hacer. Yo en mercadeo sí soy muy buena. Y empezaron a surgir todos estos grupos de empresas que se dedican a concientizar sobre temas que nos afectan, como por ejemplo los derechos de las comunidades LGBTQ+, los derechos de las comunidades indígenas. Usted nombra, hay muchos ejemplos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Buchanan's en una de esas iniciativas. Se llamaba Tiempo para Compartir. Buchanan's decidió hacer lo mejor que sabe hacer: convocar a la gente, hacer eventos fantásticos y generar sentido de comunidad. Así que con Tiempo para Compartir invitaban a los voluntarios profesionales a que dedicaran horas de trabajo para ir a la comunidad, para conocer la comunidad, para poner al servicio de la comunidad, fuera de la escuela, de la biblioteca, del centro comunitario, sus conocimientos profesionales. Y luego, con esas horas que tú acumulabas, te ganabas la entrada a un concierto. Dependiendo del país, podía ser un concierto de Sting, podía ser un concierto de Smashing Pumpkins, ese fue el que me tocó a mí, lo disfruté muchísimo, o podía ser un concierto de Lenny Kravitz. Entonces, claro, al principio la motivación de las personas que entraban al programa era el concierto, porque además no solamente era concierto con barra libre de Buchanan's toda la noche. Ustedes entenderán que había gran motivación entre las personas. Pero con el paso de las horas tenías que hacer mínimo 120 horas de voluntariado. Eso no es poco. Las personas se iban relacionando con las comunidades, iban aprendiendo de lo que pasaba en las comunidades,
y se iban quedando. Y empezaron a pasar cosas como algunos trabajadores que nos decían: yo no tenía idea, pero yo vivo en este barrio y no sabía que hay una biblioteca. Ahora voy a llevar a mis hijos. Trabajadores que se quedaron siendo voluntarios de las organizaciones durante años y organizaciones que aprendieron muchísimo. A mí una de las cosas que más me llamó la atención fue un ejemplo con el Banco del Libro en Caracas, que también fue similar a lo que pasó acá con el Museo de Arte Moderno, que ellos aprendieron de financistas de organizaciones a tener programas de sostenibilidad para mantener sus programas educativos. Y se generó una sinergia. Y empezamos a ver en el mercado social una manera de decir: bueno, ahora sí puedo poner al servicio lo que yo sé hacer como empresa. Pero nos quedábamos cortos, porque no se trata solo de entender y empezar el problema, se trata de que cambie. Y ahí surgió lo que hoy en día conocemos como empresas de triple impacto, las famosas empresas B. Quiero además mandarle un saludo porque sé que esta grabación le va a llegar a Andrew Casoy, que quería estar con nosotros hoy y por temas de salud no lo logró, pero nuestra energía está con él, deseándole lo mejor. Andrew es uno de los fundadores del B-Lab, igual que Bart Houlihan, y básicamente ellos lo que plantean es que las empresas deben tener dentro de su ADN el impacto social, el bienestar de sus trabajadores y el bienestar del medio ambiente como parte de su quehacer. Y esto ha traído una evolución importantísima en lo que hoy en día entendemos como el bienestar social desde las empresas. Sin embargo, no todo es tan fácil como se cuenta. Cientos de empresas B luchan todos los días por ser financieramente sostenibles, por mantener estos modelos al mismo tiempo que generan revenue y profit para sus accionistas. Además de eso, siguen teniendo retos para conocer a las comunidades, porque la verdad es que cuando tú tienes que tener una empresa y mantener tu empresa a flote, tú no tienes tiempo para estar allá afuera. Tú tienes que estar en tu empresa, ¿no es cierto? Entonces, el gran reto, y lo que empezamos a preguntarnos hace algunos años era: ¿cómo hacemos para usar este modelo que hoy en día conocemos para generar bienestar social? Y llegó una nueva visión. Yo me encontré con esa visión en el año 2014, cuando tuve la oportunidad de conocer gente increíble de todo el mundo. Algunos de ellos están aquí con nosotros y ser cofundadora del Weaving Lab, y empezar a entender qué es un ecosistema para el cambio sistémico. Primero, ¿qué es el cambio sistémico? Cuando donamos, cuando hacemos proyectos en comunidades, la mayoría de las veces lo que cambiamos es la estructura. Hace falta educación, construye la escuela. Hay problemas de salud, dote el hospital. Tiene problemas de vivienda, cómprele techos a esas casas. Pero resulta que no vemos las dinámicas de las personas. Y si yo los invito a hacer un recorrido conmigo por las regiones, no solamente de Colombia, sino la mayoría de las regiones de América Latina, se darán cuenta de cuántos hospitales hay vacíos, de cuántas escuelas no tienen profesor, o tienen profesor pero los jóvenes no van, o casas donde tienen techos y remodelaciones hechas por empresas, pero tienen problemas de consumo de estupefacientes y de violencia severa. Entonces nos dimos cuenta, no es la estructura. Hay que cambiar la estructura, pero también hay que cambiar las relaciones y la cultura. Y cambiar las relaciones implica que la gente pueda participar en espacios en los que normalmente no está. Y les voy a compartir algunos ejemplos. Pero también implica que la empresa pueda sentarse con los actores locales, con los alcaldes, con los gobernadores, co-crear, opinar. Y eso, aunque suena muy bonito, es súper complejo. Porque además, cada uno de nosotros, desde el rol en el que está, cree que sabe un poquito más que el otro. Y a veces nos cuesta escuchar porque creemos que nuestro modelo es mejor. Y el mayor reto en esta nueva visión es que son modelos dinámicos. Hoy podemos llegar a una comunidad y encontrar que el mayor problema es el agua, pero resulta que mañana, cuando estamos colocando agua limpia
nos damos cuenta que no, que tiene que ver con generación de recursos. O lo que me pasó a mí cuando empecé a trabajar con bandas armadas y me empeñé en desarrollar un proyecto de desarme. Me acuerdo mucho que uno de los líderes de una banda con la que estaba trabajando en El Salvador, el M18, me dijo: yo no tengo problema, yo le doy mi alma, pero ser el líder de esta banda es estatua, y yo sigo mandando. Entonces muchas veces lo que creemos que es el problema no tiene que ver con lo que en realidad es. Entonces, ¿cómo hacemos como empresas y como comunidades para generar estos ecosistemas sostenibles? Bueno, nos damos cuenta de qué es lo que hacen otros, qué es lo que han hecho los más exitosos, qué es lo que hacen los best place to work. Escuchan y aprenden. Hay un trabajo profundo de dejar nuestro ego al lado y decir: sí, yo he tenido mucha experiencia, pero también tengo que escuchar y saber qué le pasa al otro, qué otras metodologías hay, qué otras cosas podemos hacer. Ser consciente y comunicar lo que se hace. Muchas veces tenemos acciones, incluso acciones colaborativas, y se quedan por fuera actores importantísimos de la comunidad, porque nunca contamos qué estábamos haciendo. Generar compromiso, tanto con nuestros trabajadores, que son nuestra comunidad interna, como con las comunidades externas donde estamos. Hace unos 7 años aquí en Colombia una empresa petrolera nos llamó y nos dijo: no puedo con que me bloqueen más los camiones. Y mi primera pregunta fue: ¿ustedes han hablado alguna vez con la comunidad? Claro que sí, nosotros pagamos el Día de la Madre, el Día del Niño, les damos regalos de Navidad, pero ellos exigen y exigen más. La comunidad descubrió una relación transaccional en la que podía sacarle a la empresa todo lo que quería. Y eso cambió sencillamente cuando empezaron a hablar, cuando generamos mesas de diálogo con la comunidad, cuando generamos procesos a largo plazo, y hoy en día, 7 años después, no han vuelto a tener bloqueos y son una de las pocas empresas petroleras en Colombia que pueden movilizar sus camiones sin problema y con apoyo de la comunidad. Entienden las relaciones de forma ecosistémica. Nosotros no solo somos directores, gerentes, CEOs, emprendedores. Somos papás, somos hijos, somos amigos, ya me lo dijeron ustedes al principio. Y si yo no estoy bien como persona, no voy a estar bien en mi trabajo, pero si trabajo en un sitio que le está haciendo daño a mis vecinos, tampoco me voy a sentir bien. Y finalmente, no se trata de correr a solucionar el problema con inversión. Se trata de crear las relaciones que van a hacer que esos cambios vengan a largo plazo. Nosotros como empresarios, y yo hago mea culpa porque me pasa muchas veces, cuando escuchamos un problema queremos salir corriendo a hacer algo ya. Esto hay que resolverlo, esto hay que cambiarlo, esto es una emergencia. Y sí, hacemos inversiones, cambiamos cosas, nos vamos, y cuando volvemos en 5 años, el problema es igual o peor. Entonces, cambiar problemas sociales e incrementar el bienestar social implica generar una relación, entenderla y hacerla sostenible a largo plazo. Y yo voy a cerrar con un ejemplo que a mí me parece fabuloso de un ecosistema de bienestar en una ciudad. Pittsburgh. Pittsburgh era la ciudad del acero hace 30 años, una ciudad minera donde básicamente toda la economía y todos los recursos venían de las industrias de minería de metales, y cuando ellos decidieron irse en los años 60 por múltiples razones. Una, porque era mucho más económico explotar minerales en países de África o de América Latina donde la mano de obra era mucho más barata, pero además de eso porque estratégicamente les convenía irse a otro país. Pittsburgh cayó en una de las crisis más dramáticas para el bienestar de una ciudad. Se quedaron sin trabajo, los índices de desnutrición llegaron a 86% en la comunidad, la gente empezó a irse y a dejar las casas abandonadas, con todo lo que tenían dentro de la casa. Las escuelas se quedaron sin profesores y básicamente la ciudad se empezó a morir de mengua, además con una contaminación en el aire dramática, tanto que se conocía como Smoky City, la ciudad del humo, porque
porque a veces no podías ver a quien tenías a esta distancia a la que estamos nosotros. Así que hace 20 años, un grupo de gente que había nacido en la ciudad y no se quería ir, dijo, esto hay que cambiar. Y empezó a estudiar. Y ellos cuentan una cosa muy bonita en su historia y dicen, todo esto empezó viéndonos una vez por semana para desayunar panqueques juntos. Los empresarios, el alcalde, un personaje en aquel momento, los profesores, los jóvenes, el sacerdote, toda la gente de la comunidad se reunía a desayunar y a conocerse. Y así llegaron a sus principios, y el primero de ellos es conoce a tus vecinos. Si tú quieres mejorar el bienestar de tu comunidad y por ende el tuyo, conoce a tus vecinos. Si tú quieres cambiar los problemas que hay en tus comunidades, aprende en todas partes. Escucha cómo lo hacen las comunidades indígenas, escucha cómo tradicionalmente se hacen las cosas, entérate de qué están haciendo otras empresas, date cuenta de cuáles son las acciones de políticas públicas que pueden funcionar. No te olvides de la gente que está creciendo. Mañana vamos a hablar de los trabajos del futuro, pero nos cuesta mucho escuchar a los niños y a los jóvenes, y ellos todo el tiempo nos están diciendo para dónde vamos. Ellos son los que nos están mostrando las tendencias y a veces no las queremos ver. Hazlo normal, habla de salud mental, habla de los problemas que tenemos, habla de los índices de violencia asustadores con los que vivimos todos los días, habla del hambre. Y a medida que hables de eso, te vas a dar cuenta de que es algo de lo que te tienes que ocupar, que la arruga no se puede seguir corriendo. No dejes de aprender nunca, abre tantas puertas como puedas, cuenta la historia de tu ciudad y haz apuestas, invita gente a apostar contigo. Pittsburgh hoy es el hub de desarrollo más importante en los Estados Unidos, la tercera ciudad con mejores indicadores en calidad de vida. Lo siento por aquellos que viven en Estados Unidos y no viven en Pittsburgh. La gente es feliz, se conocen. Empresas de tecnología como Uber, como Google, están mudando a sus equipos a Pittsburgh porque allá viven mejor, más barato y sus niños son más felices y crecen más seguros. Pero ustedes me van a decir, bueno, pero eso es una ciudad americana, nosotros somos un país en desarrollo, estamos muy lejos de eso. Esto funciona en cualquier parte. Estos son otros ecosistemas de desarrollo. No me voy a detener a explicárselos, pero lo que quiero es que vean que esto puede pasar. La metrópoli de Lyon mejoró en 3 años, casi en un 60% todos sus indicadores, e incrementó el logro educativo de sus estudiantes en 46% solamente en 2 años, trabajando juntos, empresarios y comunidad. Africa Forward es un movimiento que está cambiando el bienestar en más de 16 países en África, incluidos países complejísimos como Libia, como Senegal, como Ruanda, y en América Latina tenemos Jujuy, para mí uno de los ejemplos más bonitos de desarrollo en el mundo. Nuestro Silicon Valley, un hub tecnológico, donde hoy en día hay emprendedores que han sido fondeados por Samsung o por Apple por sus innovaciones, pero que todas esas innovaciones se han hecho respetando a las comunidades indígenas, a la naturaleza y haciendo esas comunidades socias de sus proyectos. Una cosa que yo he aprendido en estos casi 10 años trabajando en este ecosistema es que todos podemos, independientemente de lo complejo que sea la comunidad donde estemos. Lo único que necesitamos es darnos cuenta que no existe el bienestar individual si no hay un bienestar como nosotros, y hay que trabajarlos al tiempo. Muchas gracias.